Buenas noches, esperando que estén muy bien. Vamos a trabajar con lo que es el tema de los tipos de entrevista. Anteriormente ya hemos estado viendo un poco de lo que es los mecanismos de defensa utilizados en la entrevista. Ya hemos visto el marco teórico principal que utilizamos en una entrevista organizacional. Ahorita ya estamos entrando, digamos, en la fase en donde podemos entender la diferencia de una entrevista clínica y la entrevista industrial. En cuanto a los tipos, es más operativa. ¿Qué quiere ser operativa? Que va encaminado al proceso de contratación que nosotros vamos a ir dirigiendo según la vacante que se nos va a ir presentando. Esto es para la materia de psicología organizacional. Para empezar la entrevista no dirigida, se formulan preguntas conforme estás viendo, digamos, o se te vienen a la mente. No hay un formato especial que haya que seguir y la conversación puede avanzar en varias direcciones. El entrevistador sigue puntos de interés conforme vayan surgiendo respuestas a sus preguntas. Es decir, que en este tipo de entrevista, pues nosotros tratamos de improvisar más a los intereses y según lo que nos vaya dando como una respuesta. La entrevista dirigida es una entrevista que sigue una secuencia fija. Este tipo de entrevista sigue una secuencia fija de preguntas, es decir, que nosotros tenemos como base nuestra estructura es la solicitud de empleo o es el currículum vitae. Por la mayoría de algunas empresas se apegan mucho a la información que pegan o que plasman en la solicitud para aquello de que si mienten en alguna situación o mienten en algunas, digamos, dato que ellos dan y tratan de corroborar la información para ver si la solicitud está llenada correctamente. El aspirante, así como para descubrir rasgos de su personalidad, actitudes y motivación. El uso de esta entrevista requiere de una capacitación especial. Hay empresas que manejan su propio formato de solicitud, que traen inclusive mucho más información que la Printaform. Acuérdense que la Printaform la solicitud amarilla y el currículo vitae es cuando ya pedimos nosotros un trabajo más profesional. La entrevista estructurada. Bueno, son serie de preguntas relacionadas con el puesto, con preguntas preferidas, que son formuladas a todos los aspirantes al empleo. A diferencia de las entrevistas dirigidas impresas, las entrevistas estructuradas pueden adaptarse para incluir preguntas sobre el trabajo específico en cuestión. Aquí es más en cuanto a la vacante que nosotros estamos solicitando. No nos metemos tanto en interés personal, no quiere decir que sea importante, sino que tratamos de encaminar si de forma, en cuanto a habilidades, competencias, nos va a servir lo que es el candidato. La entrevista secuencial. Este tipo de entrevista es en la que el aspirante es entrevistado secuencialmente por varios supervisores y cada uno de ellos lo califica en una forma estándar de evaluación. En algunas empresas se le conoce como filtro. ¿Qué quiere decir filtro? Que se hacen por categorías según la entrevista. Por ejemplo, yo hago la entrevista como el primer filtro, que son recursos humanos, después paso a lo que es el supervisor de área, después inclusive a lo mejor puede ser el gerente del área y ya por último puede ser el encargado específicamente de esa área. Se manejan por diferentes filtros para que estemos en común acuerdo si realmente es el candidato adecuado para la vacante y no solamente sea un asunto específicamente de recursos humanos. Se cuenta siempre con la opinión de los que van a estar trabajando directamente con ellos. Aquí es muy importante que cuando nosotros abrimos una vacante siempre pedirle lo que es el punto de vista a quien va a ser directamente el que va a trabajar con la persona. ¿Cuál va a ser el perfil que tú vas a pedir? ¿Cuál va a ser las habilidades que debe de tener esa persona? Para yo empezar ya a filtrar lo que es primero el perfil, paso a entrevista, porque en cuestiones de la empresa sí son muy fijados que les haces perder mucho el tiempo si no cumple con el perfil. Se supone que tú eres el primer filtro, tú debes de rastrear o de manera adecuada lo que es el candidato para ya pasarlo al siguiente filtro. El panel de entrevista. Esta entrevista es la que en un grupo de entrevistadores hacen preguntas al aspirante, permitiendo que todos los entrevistadores aprovechen las respuestas del candidato a las preguntas formuladas por los otros entrevistadores. En este tipo de entrevista ya se hace al final de los filtros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ya eres un candidato al 80% aceptado por la empresa, pues ya se hace una junta con los que van a estar directamente en el puesto, que puede ser el supervisor, líder, gerente, etcétera, cuando son altos mandos, es decir, cuando contratamos un gerente, cuando contratamos un supervisor, etcétera, en una industria. Este tipo de entrevista pues ya lo hacen de manera, digamos, con bombardeo de preguntas. Ya todos empiezan a preguntar según las cuestiones que se vayan surgiendo para poder lograr o identificar si el candidato también puede trabajar bajo presión.
La entrevista de desvinculación, esta es la que se realiza a todas las personas que dejan la organización. Tiene como objetivo conocer la opinión de un empleado que al irse puede mostrarse abierto o comentar los aspectos positivos y negativos que le merece la organización. Este tipo de entrevistas se le llama desvinculación, pero también en las empresas es conocido como la entrevista de salida. Esto es cuando la persona ya renuncia. Por lo regular se aplica solamente al que renuncia. Es muy raro que le apliquen a la persona que digamos que ustedes lo dan de baja, porque realmente ustedes ya saben la situación que se planteó o el motivo por el que deciden dar de baja a esa persona. Solamente se aplica a aquellos que deciden renunciar para las áreas de oportunidad o conocer el motivo real de la rotación de personal. Acuérdense que la rotación de personal es cuando constantemente cambia de personal dentro de una área. Entonces queremos identificar qué fue lo que lo orilló a irse, áreas de oportunidad para la empresa o algún comentario o si hubo alguna situación que nos pueda ayudar. Hasta aquí dejamos lo que es los tipos de entrevista. Como actividad van a realizar en una hoja, en una tarjetita, solamente van a poner lo que es el tipo de entrevista, una palabra clave porque lo vamos a trabajar en clase, perdón. Entonces solamente van a poner lo que es en la tarjetita. Ponen el nombre de la entrevista, una palabra clave que les ayude a comprender ese tipo de entrevista para poderlo trabajar en clase. Muchas gracias, nos vemos en clase.